Hello everyone, this is Teacher Alba. The topic for today is present continuous. So, let's start. Hola chicos, bienvenidos de nueva cuenta. El tema del día de hoy es presente continuo, pero antes de iniciar, vamos a revisar el cuadernillo de trabajo. Y bueno, recordemos que estamos trabajando con la unidad 2 que lleva como nombre Performing a Play. Y estamos trabajando con la parte 2, ¿ok? Recordemos que la parte 1 la recibieron hace una semana, 3 semanas aproximadamente. Y ahora vamos a iniciar con la segunda parte de esta misma unidad, ¿ok? Les recuerdo que la fecha de entrega de esta segunda unidad, tanto parte 1 como parte 2, es del 13 al 18 de noviembre. ¿Ok? Esa es la fecha de entrega de toda la unidad 2. Y bueno, recordando las actividades que deben de realizar, vamos a iniciar con la actividad 4, puesto que en la parte 1 están las primeras 3 actividades. La actividad 4 nos indica que debemos de elaborar los diálogos del cuento de Red Shoes utilizando las estructuras de presente simple, presente continuo y presente perfecto. Aquí tenemos un ejemplo que a partir de una idea principal se sacan los diálogos de los personajes. En este caso hablamos del cuento de Caperucita Roja, es un ejemplo. Ustedes van a trabajar con las zapatillas rojas y nos dice aquí, Caperucita Roja vivía en el bosque con su mamá. Un día Caperucita Roja fue a visitar a su abuelita. Y bueno, aquí identificamos primero los personajes, ¿no? Que es Caperucita Roja, la mamá y la abuelita. Entonces, en los diálogos iniciamos con el narrador, quien es la persona que nos da un contexto de la situación o de la historia en este caso, ¿no? Y entonces iniciamos aquí. Once upon a time, there was a girl called Little Red Riding Hood. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Y de ahí seguimos con los personajes, ¿no? Entonces identificamos a la mamá Caperucita y a la abuelita. En este caso, pues iniciamos con la mamá diciéndole a Caperucita que la abuelita está enferma en cama y que sea una buena niña y que le lleve un poco o algo de comida. A lo que Caperucita le responde, ok, sí, mamá, está bien. Entonces, de un pedacito de una idea principal, ya se sacó un par de diálogos, ¿no? Así es como ustedes tienen que realizar em, sus diálogos, pero con el cuento de Red Shoes. Y bueno, ya después de ello nada más queda elaborar a los personajes, elaborar los títeres de la forma en la que ustedes lo puedan elaborar y con eso terminaríamos esta segunda unidad, ¿ok? Además del cuestionario de repaso y practico. Y bueno, regresando al tema del día de hoy, vamos a trabajar con presente continuo y nos dice que este tiempo verbal es usado para expresar acciones que están sucediendo en el momento en el que se habla o que tienen una validez temporal. También puede ser utilizado para planes futuros o intenciones. Y bueno, en presente continuo, como en cualquier otro tiempo verbal, siempre vamos a identificar 3 tipos de oraciones, que son las oraciones afirmativas, las negativas y las interrogativas, ¿ok? Pero bueno, vamos a iniciar con esta parte de los pronombres personales que requiero que les quede pues bastante claro, ¿no? Nos dice que el presente continuo también es llamado presente progresivo o forma ing.
y corresponde a la forma continua del presente en inglés y se asemeja al uso del gerundio en español. Si recordamos un poquito nuestras clases de español, el gerundio se refiere a los verbos que se conjugan o que tienen la terminación yendo y ando, ¿ok? Por ejemplo, comiendo, bañando, paseando, vistiendo, ¿ok? Esa terminación de ando, yendo, corresponde al gerundio en español. Y obviamente este gerundio en inglés sería representado por el presente continuo. Y bueno, nos dice que se forma a través del sujeto, las oraciones obviamente, se forma utilizando un sujeto, el presente del verbo be, que puede ser am, is, are, el gerundio del verbo principal y el complemento, ¿ok? Este sujeto, como ya vimos en muchos otros videos, puede ser cualquier persona, animal, cosa, objeto, país, idea, etcétera, etcétera. Y este sujeto también puede ser sustituido por un pronombre personal, ¿ok? Luego nos dice que se debe de utilizar el presente del verbo be en cualquiera de sus tres formas, que puede ser am, is, are. Justamente les coloqué este diagrama, o más bien organizador gráfico, porque pues eso es lo que estamos haciendo. Y nos muestra aquí los pronombres personales que existen, ¿ok? Que pues ustedes ya los conocen. I, you, they, we, he, she, it, ¿ok? Y están divididos en singulares y plurales, de cierta forma, ¿ok? Em, y bueno, nos da a conocer la correspondencia de cada pronombre personal con la forma correcta del verbo be, ¿ok? Entonces, por ejemplo, I, el pronombre personal I, siempre va a ir acompañado del verbo o de la forma del verbo be, am, ¿ok? Obviamente en este caso que estamos hablando de presente continuo, porque en cualquier otro tiempo verbal esto ya no se utiliza, ¿no? Pero estamos enfocándonos exclusivamente en presente continuo. Entonces, para presente continuo nos pide el sujeto y después el verbo be, ¿ok? Entonces, esto es exclusivo para presente continuo. Y nos dice que el pronombre I va a ir acompañado de la forma am del verbo be. You va a ir acompañado de la forma are del verbo be. They va a ir acompañado de la forma are del verbo be. We va acompañado de la forma are del verbo be. He va acompañado de la forma is del verbo be. She va acompañado de la forma is del verbo be. Y it va acompañado de la forma is del verbo be. ¿Ok? De tal forma que quedaría I am, you are, they are, we are, he is, she is, perdón, y it is. Esa sería la forma para cada uno de estos sujetos, ¿ok? Y con eso ya tendríamos la primera parte, ¿ok? De una oración. Siempre y cuando sabiendo qué pronombre vamos a utilizar. Recordemos que estos pronombres también los podemos cambiar por nombres propios, ¿no? A excepción de I, porque I significa yo, entonces no podemos decir yo estoy yo, ¿ok? O algo así sería incorrecto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, no puedo decir yo soy Alba, I am Alba. No podría yo sustituir esto por un nombre propio porque quedaría Alba am Alba. No tiene absolutamente nada de sentido, ¿no? Entonces, por esas razones que les digo, que pues I no lo vamos a poder sustituir, ¿no? Por un nombre propio, sino siempre vamos a utilizar este pronombre I. I am Alba, I am a teacher, etcétera, ¿no? Yo soy Alba, yo soy maestra, etcétera.
Y bueno, en cuanto a los demás, ya sabemos que you tiene dos significados, tú y ustedes. They es ellos, que nos referimos a un grupo de personas. Entonces, a lo mejor aquí en lugar de utilizar they are, podríamos decir Susan, Peter and Brian are. Ellos están o ellos son, ¿ok? We significa nosotros y también lo podríamos sustituir por nombres propios, que sería, por ejemplo, Susan, Peter and I. Susan, Peter y yo somos o estamos. He, podríamos cambiarlo por un nombre propio masculino, ¿no? Peter is. She, Susan is. Podemos cambiar el she por el nombre propio de Susan. Susan is. Y lo vamos a utilizar para objetos, países, ideas, etcétera, etcétera. Todo aquello que no tenga, que no sea una persona, ¿ok? Aunque bueno, regularmente cuando hablamos de animales también los utilizamos como si fueran personas, utilizamos algún pronombre personal de estos, pero bueno, lo correcto sería utilizar it, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de un país, podemos decir Mexico is, the United States is, China is. Si hablamos de algún objeto, podemos decir the pencil is, the book is, the notebook is, etcétera, ¿no? Solo ejemplificando cómo podemos utilizar este is. ¿Sale? Y bueno, eso es en cuanto a la primera parte de cómo formar estas oraciones. Y sí necesito que quede pues bien claro, ¿no? La forma del verbo be que se debe de utilizar para cada uno de los pronombres. ¿Sale? O de los sujetos. Y bueno, ya aclarado esto, seguido de ello, utilizamos un verbo en gerundio, que va a ser el verbo principal o el verbo que nos indica la acción que realmente realiza el sujeto, ¿ok? Y finalmente el complemento, ¿ok? Y bueno, ya aclarada esta parte de los pronombres y de las formas correspondientes del verbo be, vamos a pasar ya a las oraciones afirmativas y negativas. ¿Cómo vamos a formular una oración afirmativa y cómo vamos a formular una oración negativa? Bueno, pues para las oraciones afirmativas tenemos aquí esta estructura, ¿ok? Se los pongo así porque me parece hasta cierta forma que es más fácil para ustedes realizar o escribir una oración siguiendo esta estructura, ¿ok? Yo personalmente le veo la semejanza como con una fórmula, ¿no? Por ejemplo, una fórmula matemática. ¿Por qué? Porque sabemos que en las fórmulas vamos sustituyendo lo que se nos pide por los números que nos dan, o sea, el problema, ¿no? Aquí, en lugar de sustituir por números y de ir sumando, restando, multiplicando y todo lo que tenemos que hacer en matemáticas o física o química, etcétera, aquí lo vamos a cambiar únicamente por palabras, ¿ok? Entonces, lo primero que nos pide es un sujeto y nosotros ya sabemos que un sujeto puede ser, como mencioné hace un momento, cualquier persona, animal, cosa, idea, país, pronombre, ¿ok? Entonces, lo sustituimos por el nombre, pronombre que yo requiera para realizar mi oración. Seguido utilizamos las tres formas diferentes del verbo be, acorde al sujeto con el que estamos trabajando. El sujeto siempre nos va a decir cuál es la forma del verbo be que vamos a utilizar, ¿ok? Siempre el sujeto es el que nos va a decir si debemos utilizar am, si debemos utilizar are o si debemos utilizar is, ¿ok? Después de ello tenemos el verbo en ing y finalmente el complemento. Y bueno, aquí tenemos
un par de ejemplos, ¿no? Y nos dice, Susan is dancing in the nightclub. El verbo dancing sale de el verbo dance, ¿ok? Este verbo dance está en infinitivo. Si revisamos nuestras listas de verbos, recordemos aquí nuestros verbos, aquí podemos ver que la forma regular, vamos a llamarle así, o la forma infinitiva, o la forma pura del verbo, se escribe así, dance, ¿ok? Pero cuando nosotros convertimos ese verbo a gerundio, se le agrega la terminación ing. Y por ejemplo, esta lista de verbos está súper bien, sobre todo para que ustedes puedan apoyarse de ella, porque ya trae conjugados los verbos en las diferentes formas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando con gerundio o con presente continuo, entonces nos corresponde trabajar con toda esta columna, ¿ok? Todas estas columnas. ¿Y qué sucede? Que si nosotros estamos buscando, por ejemplo, el verbo contestar, aquí está, lo buscamos en español, contestar, y vemos que contestar en gerundio se dice answering, ¿ok? O si necesitamos el verbo, por ejemplo, extrañar, vemos inmediatamente que en gerundio se dice missing, ¿ok? Y así sucesivamente con todos los verbos. Eso es en cuanto a los verbos regulares. También tenemos una lista de verbos irregulares que se ve un poquito más feita, pero aún así nos sirve, ¿no? O bueno, les sirve. Y bueno, regresando al punto, vemos que el verbo dance se convierte en dancing, ya en la forma gerundia, ¿ok? O gerundio, o de presente continuo. Y bueno, queda de la siguiente forma. Susan is dancing in the nightclub. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al verbo dance yo le agregué la terminación ing. ¿Ok? Y quedó de esta forma. Dancing. Tengo como sujeto Susan. Susan, si recordamos hace un momento, expliqué que Susan puede ser sustituido por el pronombre she. Entonces el pronombre she le corresponde la forma is del verbo be. ¿Ok? Y por esa razón está colocado aquí. Susan is dancing in the nightclub. Y ese es el complemento. ¿Dónde está bailando Susan? En el club nocturno. ¿Ok? Incluso si ustedes dejan la oración hasta aquí, Susan is dancing es correcta. ¿Ok? Ustedes ahí ya tienen una oración en presente continuo, pero solo que esta sería una oración simple, mientras que si le agregamos el complemento sería una oración compleja. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Ya no estamos hablando de una persona, sino de un animal. ¿Ok? Y bueno, habíamos quedado que para animales vamos a utilizar el pronombre it y le corresponde la forma is del verbo. ¿Ok? Por esa razón es que dice the dog is, el perro es o está. Y aquí utilizamos el verbo eat, que significa comer. ¿Ok? El verbo eat en su forma infinitivo regular se escribe de esta forma y lo podemos observar en la lista de verbos que tenemos por aquí. Buscamos por aquí comer, comer, aquí está, comer. Entonces, eat es la forma infinitivo regular y en gerundio quedaría como eating, ¿ok? Y finalmente le agregamos el complemento que sería a piece of chicken. El perro está comiendo un pedazo o una pieza de pollo, ¿ok? Y bueno, así es como nosotros formulamos nuestras oraciones afirmativas, ¿ok? En el caso del cuento, si estamos hablando, no sé, podemos decir Karen is dancing in the castle, the old lady is
watching, that Karen is dancing, cosas así, ¿no? Podemos escribir en cuanto al cuento, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, en las oraciones negativas, la única diferencia es que agregamos la palabra not o el auxiliar not, que es lo que nos va a indicar que la oración se encuentra en forma negativa, ¿ok? Y seguimos exactamente la misma estructura. Iniciamos con sujeto, continuamos con verbo be en cualquiera de sus tres formas. Después viene lo nuevo, que es agregarle la palabra not o el auxiliar negativo not. Después continuamos con el verbo en ing o en gerundio y terminamos con el complemento, ¿ok? Y aquí vemos em, las oraciones de ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta la primera, que habla acerca de Susan, lo único que hicimos es colocarle la palabra not entre el verbo be y el verbo principal. Susan is not dancing in the nightclub. ¿Ok? De nueva cuenta inicio con un sujeto. Por ejemplo, aquí puedo poner, en lugar de Susan, puedo poner Peter. Peter is not dancing. Peter no está bailando en el club nocturno. ¿Ok? En cuanto a un sujeto que sea plural, porque siempre les pongo sujetos singulares, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos sujetos plurales? Por ejemplo, we, they o you. Entonces, ahí utilizamos lo siguiente, o lo sustituimos por diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, Peter, Susan and I. En este caso, estamos diciendo Peter, Susan y yo. Esto podría sustituirse con el pronombre we, porque significa nosotros. Entonces, nosotros vemos que la forma correcta del verbo be es are, we are. Entonces aquí colocamos la forma are. Ya no colocamos is, sino are porque estamos hablando de muchos, o sea, es plural. Muchas personas, nosotros. We are not studying. Nosotros no estamos estudiando. Estudiando o este verbo en forma ing sale del verbo study que tenemos por aquí. ¿Ok? Esta es la forma regular o infinitiva, pero en gerundio se escribe studying. ¿Ok? Studying. Entonces, por esa razón es que lo tenemos aquí colocado. Peter, Susan and I are not studying French. Nosotros no estamos estudiando francés, ¿ok? Obviamente no estamos estudiando francés. Recordemos que este tiempo verbal, presente continuo o gerundio, nos habla acerca de acciones que se están realizando en este momento. Entonces, definitivamente nosotros no estamos estudiando francés, ¿ok? Pero a lo mejor aquí podríamos poner we are. Nosotros estamos studying. Nosotros estamos estudiando inglés. ¿Ok? Y ese sería otro ejemplo de una oración afirmativa en presente continuo. ¿Ok? Es una acción que realmente estamos realizando en ese momento. We are studying English. Nosotros estamos estudiando inglés. ¿Ok? Y bueno, finalmente nos quedan las oraciones interrogativas o las preguntas. Y la única diferencia entre estas oraciones y las anteriores es que vamos a iniciar con el verbo be, ya no vamos a iniciar con el sujeto. Digamos que se intercambia, ¿no? Si recordamos, en estas iniciábamos con sujeto y verbo, pues ahora en las preguntas iniciamos con verbo be y después el sujeto, ¿ok? Seguido del verbo ing más el complemento y el signo de interrogación. Y bueno, aquí tenemos
diferentes ejemplos y podemos observar, ¿Is she dancing in the nightclub? ¿Está ella bailando en el club nocturno? ¿Is Susan dancing in the nightclub? ¿Está bailando Susan en el club nocturno? Y bueno, observamos que estamos iniciando con la forma is del verbo be. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella. En cualquiera de los dos casos, she o Susan es ella. Entonces, si recordamos el organizador, she le corresponde la forma is del verbo be. ¿Ok? Y bueno, tenemos aquí luego el verbo en ing, que sería bailar o bailando. ¿Está ella bailando? ¿En dónde está bailando? In the nightclub. ¿Ok? Entonces tenemos verbo be, sujeto, verbo en gerundio y complemento. ¿Ok? En cuanto a una oración con un sujeto plural, quedaría de la siguiente forma. Are Peter, Susan and I studying French? ¿Estamos Peter, Susan y yo estudiando francés? ¿Ok? Como veíamos hace rato, cuando hablamos de muchas personas, vamos a utilizar la forma plural del verbo be, que sería are. ¿Ok? Are Peter, Susan and I studying. En este caso podríamos cambiarla en lugar de French, English. ¿Ok? Y bueno, nunca hemos utilizado uno que hable acerca de el sujeto I. ¿Cómo creen que quedaría esa oración? Si vamos a utilizar el sujeto I, vamos a cambiarle aquí, vamos a quitarle todos los demás que no nos sirven. Lo correcto sería poner are, lo correcto sería poner is, o lo correcto sería poner am. Si revisamos nuestro organizador, vemos que para I tenemos que utilizar la forma am del verbo be. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que aquí voy a iniciar con am. Am I studying French? ¿Estoy estudiando francés? ¿Ok? Realmente esas preguntas casi no nos las hacemos, no solemos hacerlas, ¿no? O las hacemos de una forma retórica, así como de que ¿estoy haciendo tal cosa? O no es que realmente nos preguntemos. Y no es muy común utilizarlas, pero esta sería la forma correcta de formular una oración utilizando el pronombre I. Y bueno, ya relacionando todo esto que acabamos de estudiar con la actividad que hay que realizar, recordemos que en la parte 1 de la unidad 2, específicamente en la actividad 2, ustedes tenían que leer el cuento de Red Shoes, las zapatillas rojas, y identificar las ideas principales. ¿Ok? En estas ideas principales debían de copiarlas en la libreta o subrayarlas, si es que copiaron todo el cuento, si no nada más era copiar las ideas principales que habían extraído del cuento. Y bueno, también les mencioné que podían trabajar con una sola escena en lugar de trabajar con todo el cuento, y que también es correcto, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy trabajando con la primera escena, ¿no? Y aquí previamente ya señalé o resalté las ideas principales o las ideas que yo considero principales en esta primera parte, ¿no? Y bueno, nos dice, once upon a time there was a little girl, pretty and dainty. She was obligated to go barefoot because she was poor.
In the middle of the village lived an old shoemaker wife. She made a pair of little shoes of some old pieces of red cloth. Karen received the shoes and wore them for the first time on the day of her mother's funeral. Y bueno, ya en español nos diría, había una vez una niña pequeña que estaba obligada a andar descalza porque era pobre, perdón. En medio de la villa vivía una vieja señora, esposa de un zapatero, quien estaba realizando un par de zapatos en color rojo. Karen recibió los zapatos y los usó por primera vez el día del funeral de su mamá. Ese mismo día, una mujer o una anciana la miró y le dijo al clérigo o al sacerdote, mira, si tú me das a esa niña yo podría cuidar de ella. Karen fue vestida, bañada y fue enseñada a leer y a coser. Un día la reina, viajando por el pueblo, por el país, llevó a su pequeña hija, quien obviamente pues era la princesa, y pues esta princesa no usaba corona, pero tenía un par de zapatos rojos que eran muchísimo más bellos que los que tenía Karen. Y bueno, lo que les acabo de traducir en español es prácticamente lo que tengo subrayado en color amarillo. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, yo pude identificar 6 personajes que son la esposa del zapatero, Karen, el clérigo o el sacerdote, la reina, la princesa y la anciana. ¿Ok? Y bueno, ya coloqué aquí el nombre del cuento y se me ocurre iniciar con el narrador, ¿no? Quien es el que me va a dar un contexto de la historia o de qué es lo que está sucediendo en ese momento o sucedió en ese momento. Y se me ocurrió utilizar todo el inicio. ¿Por qué? Porque pues realmente nos da como que la introducción, vamos a llamarle así, de cómo están las cosas en la historia, ¿no? Nos dice que había una niña que era pobre, que en verano andaba descalza, pero que en invierno tenía que usar unos zapatos enormes que le lastimaban los pies. Y bueno, a partir de ello, luego aparece Karen, aparece la esposa del zapatero, aparece la anciana, aparece la reina y aparece la princesa. Entonces, se me ocurre que hablando de la esposa del zapatero, podríamos iniciar la historia o los diálogos de esta obra de teatro cuando la señora le pregunta a Karen si está bien, ¿no? Digamos que se la encuentra y le pregunta, ¿Are you okay, little girl? What is your name? ¿Cómo te llamas? What is your name? Que en español sería, ¿estás bien, niña? ¿Cuál es tu nombre? A lo que Karen podría responderle. No sé, se me ocurre. Bueno, para iniciar, mi nombre es Karen, ¿no? My name is Karen, porque le están preguntando cómo se llama. My name is Karen. ¿Estará bien, Karen? Sí, no. Yo creo que no. I am not okay. No estoy bien. ¿Por qué no está bien, Karen? ¿Por qué? It is very cold here. Hace mucho frío aquí. Y ¿qué será? My feet hurts. Hace mucho frío aquí y me duelen los pies, ¿ok? Por esas razones que Karen no se encuentra bien. Y bueno, ¿qué podría decir
la esposa del zapatero. Pues se me ocurre una expresión, oh poor little girl. O pobre niña sería. O pobre pequeña. Y aquí, por ejemplo, podríamos iniciar con una oración en presente continuo, ¿no? Aquí nos dice que la señora le hace unos zapatos en color rojo, ¿no? Entonces se me ocurre que después de que la ve y de que Karen le dice esto, ella le dice, estoy haciendo unos zapatos, ¿no? Estoy haciendo unos zapatos. Eso sería gerundio, ¿ok? I am making a pair of shoes. Observamos aquí la estructura sujeto, verbo be, verbo en gerundio o presente continuo y complemento. ¿Ok? Eso sería una oración en presente continuo. I am making a pair of shoes. Estoy haciendo un par de zapatos. That I'm going to give you. That I am going to give you. ¿Ok? Aquí tendríamos de nueva cuenta otra oración en presente continuo. Sujeto, verbo be, verbo en gerundio y complemento. Oh, pobre pequeña o pobre chica, estoy haciendo un par de zapatos que voy a darte o voy a regalarte o voy a obsequiarte. ¿Ok? Eso significa la palabra give. Y bueno, pues finalmente, no sé si me ocurre que Karen le dice a la señora, gracias, thank you, lady, gracias señora, I really need them, realmente los necesito, I really need them. Realmente los necesito. Y bueno, con un pedacito de la historia, si se dan cuenta, ya saqué aquí 4 diálogos, ¿no? Además de lo que dijo el narrador. Pero ya tengo aquí 4 diálogos escritos. Y si se dan cuenta, tengo aquí un par de oraciones en presente simple. Tengo aquí un par de oraciones en presente simple. Tengo aquí más oraciones en presente simple. Y por aquí tengo un par de oraciones en presente continuo. ¿Ok? Y finalmente otra oración en presente simple. Y bueno, si se dan cuenta, estamos escribiendo realmente la historia. Estamos escribiendo realmente la historia. Siguiendo las indicaciones que se les piden, ¿no? Que es utilizar presente simple, presente continuo y presente perfecto. Hasta este punto no estamos utilizando todavía presente perfecto porque no hemos visto este tema, pero estamos integrando 2 de los temas que se nos están solicitando, que es presente simple y presente continuo. De esta forma es como ustedes pueden hacer sus diálogos, por eso les mencionaba que no es necesario que escriban toda la obra, sino que pueden elegir una escena, en este caso yo estoy trabajando con la número 1, y de ahí sacar los diálogos de cada personaje, ¿no? De cada personaje que ustedes identifiquen en dicha escena. Y si se dan cuenta, realmente ni siquiera terminamos con la primera escena, sino nos quedamos justo a la mitad. ¿Ok? Aquí en esta parte aún no ha aparecido la reina, ni la princesa, ni absolutamente nada, ¿no? Ni la anciana que adopta a Karen.
Y bueno, hasta este punto ya terminamos o hemos avanzado con la actividad número 4. Deben ya tener avanzada la actividad número 4. De esta forma, como lo estoy poniendo de ejemplo, así es como deben de tenerlo ya ustedes. Y bueno, pues de ese tema, yo creo que sería todo, porque ya vimos lo más importante de este tema, que es presente continuo, ¿ok? En el siguiente video vamos a estudiar acerca de presente perfecto, ya para completar em, los diálogos de esta primera escena, ¿ok? Y bueno, chicos, pues por mi parte sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.